Parte de tu familia se ha hecho la donación o la inversión en proyectos de 63 millones de dólares. 63 millones de dólares invertidos y donados para revertir los daños al medio ambiente. Eso es de lo que vamos a conversar en los siguientes minutos con Thais López Vogel. Ella es presidenta de la Fundación Bolo en Estados Unidos y ha venido trabajando muy de cerca con temas de investigación en salud, en medio ambiente y en educación para paliar los daños que le estamos ocasionando como humanidad a nuestro planeta. Thais, gracias por estar en nuestro espacio. Estamos en Orlando, a punto de comenzar ya la 7ª Convención para Corrección del Clima. Bienvenida. Muchísimas gracias, un honor siempre estar con ustedes. Felices de estar aquí, como verás, estamos en el pleno movimiento de la 7ª conferencia de corrección climática y nos tiene muy orgullosos, por supuesto. Bueno, hoy, y si aprendemos a cuidar nuestro planeta, y si aprendemos a nosotros cuidar nuestro entorno, nuestro mundo pequeño, para de esa forma sumar a muchas voluntades que pueden cambiar nuestra historia y nuestro presente. Porque cuando hablamos de cambio climático nos estamos enfocando en el futuro y en realidad es algo muy apremiante, es una necesidad, es uno de los urgentes que tenemos como humanidad. Sí, la verdad es que yo creo que cuando tú te pones a ver todos los problemas y la gente hace como una lista de cuáles son los problemas que más le preocupan, hablan de la economía, hablan de la inmigración, hablan de la salud y no se dan cuenta de que todo esto está afectado por el cambio climático. Cuando tú hablas de los huracanes que destruyeron Florida, y te hablo de Florida porque estamos aquí, costaron más de un billón de dólares el año pasado. Milton cuando vino entró por Tampa, creo yo. Entonces la gente dice, oye, la economía está afectada por eso. La salud, 1 de cada 10 niños en la Florida sufre de problemas respiratorios y es por la contaminación ambiental y esto es por el transporte público y todos los gases que sueltan. Entonces tú dices, la salud está afectada por el cambio climático. Entonces yo creo que es importante entender cuando tú hablas de la agricultura, cuando hay sequías muy grandes o hay estas inundaciones, te afecta la agricultura afecta la economía de la comida y de los precios, como cambian. Entonces, es necesario que la gente como que conecte los puntos y se dé cuenta de que el problema más grave, el problema que futuras generaciones van a enfrentar mucho más, la calidad de vida va a ser peor a la que tenemos y son nuestros hijos y son nuestros nietos. Entonces yo creo que teniendo 6 hijos me preocupa y me ocupo porque Thais, tienes preocuparse 6 hijos. 6 hijos. Entonces ellos son los que te abren los ojos y te dicen, oye, ¿qué tipo de mundo nos están dejando por las acciones que estamos tomando? Bueno, Entonces, y según tu experiencia, porque voy a mencionar que Fundación Bolo es una fundación privada, familiar, que da sus propios recursos para poder desarrollar temas de investigación. Según tu experiencia en estos 10 años que tiene la fundación, los adultos, los jóvenes, ¿quiénes son los que están más comprometidos y más en acción por salvar o rescatar, cuidar nuestro planeta? yo creo que una combinación de los dos. Yo creo que los adultos que están concientizados, pero los que los concientizan son los jóvenes. Yo me acuerdo que en la época de nosotros, y ya yo tengo más de 50, pues no estábamos tan alerta de lo que estaba pasando con el cambio climático. No había la información y toda la capacidad que tenemos ahora de meternos en un teléfono y buscar una información al minuto. Entonces no estábamos muy alertas de lo que estaba pasando. Hoy en día mis hijos son los que me dicen, mamá, por favor, tienes que cambiar los bombillos a los bombillos de espiral porque gastan menos energía, mamá, deja de consumir tanta carne porque eso es malo para el medio ambiente. Entonces yo creo que ellos están más alertas de lo que está pasando en realidad y por eso hacemos esta conferencia todos los años enfrente de UCF, que está lleno de estudiantes, porque yo creo que es la generación nueva, los jóvenes, los que van a ser los líderes del futuro y los que sí los entienden más el medio ambiente y si están más en contacto con cómo salvar y cómo cuidar el medio ambiente, ellos van a ser los que van a tener
todas las soluciones, que ya las tenemos, lo que necesitamos es que los gobiernos pues las pongan en acción, pero tenemos las soluciones al problema climático. Más adelante vamos a hablar de las responsabilidades que hay tanto de los estados, los gobiernos, las instituciones, las ONG y los ciudadanos de manera individual. Han pasado 10 años desde que comenzó a funcionar la fundación y de parte de tu familia se ha hecho la donación o la inversión en proyectos de 63 millones de dólares. ¿Cuáles son los principales proyectos que ha financiado? ¿Cuáles son los resultados? ¿En qué hemos avanzado en cuanto al trabajo de la Fundación en esta década? Bueno, imagínate, empezamos con 3 personas, la fundación, ya tenemos estamos a 30, 40 personas trabajando, entonces hemos crecido mucho, ha sido un crecimiento muy orgánico, yo creo que no era la idea de crecer, pero creo que el problema lo amerita, tal cual. Y por otra parte, creo que hemos invertido mucho en la Florida, empezando por casa. Yo creo que siempre tienes que empezar por tu casa, pero también tenemos inversiones en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica. Entonces hemos avanzado en Etiopía. Entonces nos hemos expandido en cosas que nos interesan y proyectos muy lindos. El proyecto de Nicaragua es haciendo escuelas cerca de los cafetales para que los niños, en vez de estar trabajando desde pequeñas edades, pues estén en las escuelas y se estén educando. Y como proyectos de la NASA y satélites que te digan exactamente dónde están las fugas de gas de metano para pues ir directamente. Entonces tenemos proyectos desde muy chiquitos y muy simples hasta proyectos tan grandes como los de los satélites. Ahora, ¿algún aprendizaje, experiencias que se puedan aplicar en mi país, por ejemplo? Yo soy de Bolivia y por supuesto que también nos vemos afectados por este cambio climático. En algunas regiones hay escasez de agua, en algunas regiones se ve de pronto sequía o muchas inundaciones. Es lo que estamos sufriendo en prácticamente todo el planeta, estos cambios bruscos e inesperados muchas veces de la naturaleza que se está imponiendo, reclamando acciones más contundentes. ¿Qué experiencias podríamos aplicar en cuanto a paliar estos daños, a prevenir estos daños? Tomando en cuenta de que han habido quizá caminos equivocados, errores que se han cometido en este aprendizaje. Y se seguirán cometiendo, pero si no hacemos algo y cometemos el error, nunca vamos a saber si es verdad o si íbamos por el buen camino o si no íbamos por el buen camino. Yo creo que es importante que la gente desde su casa se den cuenta de que no podemos esperar por nadie más resolver nuestros problemas. Siempre, sobre todo en los países latinoamericanos, estamos esperando que el gobierno resuelva los problemas de nosotros, estamos esperando que las corporaciones resuelvan el problema de nosotros y está en nuestras manos. De hecho, la conferencia de hoy se llama Líderes en Acción y yo creo que el mensaje es decirles que no importa ¿cuál es tu título? ¿Cuál es tu background? ¿Cuál es Tú no tienes que ser presidente, no tienes que estar en un boardroom siendo un CEO. Todos podemos hacer algo. Desde donde tú estás, con lo que tú tengas, tú puedes accionar. Lo que es imperdonable y lo que no se puede aceptar es que te quedes sin hacer nada, porque tienes miedo, porque crees que no estás capacitado. Cualquier pequeña acción aporta. Y creo que también es importante que la gente entienda que si nos quedamos en nuestras casas sin hacer nada, hasta tu voz, cuando tú hablas del medio ambiente, ya estás haciendo que los otros reconozcan que hay un problema que existe. Háblenlo en sus casas, estamos en la cena y estamos hablando del problema climático. No tiene que ser un problema tabú. Yo creo que aquí en los Estados Unidos se hizo no solo un problema político, pero un problema tabú del que no se debía hablar, porque no es tangible, no es un problema que lo puedes ver al día a día. Se está calentando el medio ambiente, es a nivel global, nos está pasando en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, y la prevención es muy importante. Entonces yo creo que a los gobiernos y a las corporaciones, creo que el mensaje es prevenir, no vamos a dejar, no podemos evitar que el huracán venga. Pero si las aguas no estuvieran tan calientes, si el medio ambiente no estuviera tan caliente, ese huracán no se desarrollaría tan rápidamente ni tan devastador como está pasando. Hoy en día no nos da tiempo ni siquiera de resguardarnos porque se están desarrollando demasiado rápido, pero eso es por la cantidad de gases de tipo invernadero que están en el medio ambiente y también la cantidad de calor que esto genera. Entonces, esas son las cosas que tenemos que estar prevenidos.
¿Va a venir el huracán? Sí, pero si ahora estamos construyendo casas que tengan códigos contra este tipo de huracanes, que tengan cableados debajo de la tierra, que estemos preparados. Entonces, de eso se trata, de prepararse, no de tratar de enfrentarnos a lo que el medio ambiente, la naturaleza nos está dando. Ahora, hablaste al principio de que el tema del medio ambiente tiene que ver con la economía, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el presente. ¿Qué está pasando con la generación de energías alternativas? ¿Coincidís con que actualmente contaminar es más barato y dejar de contaminar resulta más caro en un principio? No, definitivamente. Yo creo que si las empresas tuvieran que pagar por la contaminación que ellos generan, definitivamente no contaminarían tanto. Entonces es mucho más barato contaminar y es mucho más simple no hacerse responsable del problema. El problema es de otra persona. Pero como tú dices, empezamos en casa, empezamos a reciclar en casa, empezamos a cambiar los bombillos por bombillos de espiral, empezamos a hacer las cosas que podemos hacer en nuestra casa, a comer menos carne, pero también decirles a tus, no sé cómo es en Bolivia, pero es a nivel nacional y a nivel estatal, pero empiezas por a nivel de tu vecindario. Y entonces los PTO, los de los colegios, hablar de que el problema existe y una vez que tú sabes que el problema existe, pues tienes las herramientas y encuentras las herramientas para que el problema sea resuelto. Claro, hay varios niveles de responsabilidad. El tema es que cada uno lo asuma como corresponde. En cuanto al trabajo que hace una fundación como Bolo, ¿cómo ha afectado la decisión del presidente de Estados Unidos de retirarse del Pacto de París y del Pacto Global para poder cumplir los objetivos al 2030? Bueno, yo creo que eso no es secreto para nadie. Él lo dijo en toda su campaña. Él trató de salirse del Pacto de París cuando estuvo de mandato en el 2020. Entonces, no creo que él nos tomó por sorpresa a ninguno. No es un secreto tampoco que esta administración está muy a favor del petróleo Combustibles fósiles. y del drilling y de todas estas cosas. Entonces, nada, seguir para adelante. Nadie va a parar el progreso, nadie puede parar la transición. Ya está mucho más económica, es la energía limpia, los paneles solares, los carros de batería, y entonces yo creo que a nivel económico eso no se puede revertir. Que el desarrollo va a ser más lento, mucho más lento. Pero ese vacío que está dejando Estados Unidos a nivel global, alguno lo va a llenar y alguno se va a hacer de lo positivo que va a ser para ellos el que le compren las baterías limpias, ya será China, ya será Francia, ya será Alemania. Ellos le están apostando a la transición a las energías limpias. Ahora, Entonces, ¿se puede concebir un liderazgo sin tomar en cuenta las acciones conjuntas o como planeta que se deben tomar? se supone que si lo hacemos juntos, yo siempre digo, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir lejos, ve acompañado, con tu grupo. Si es colaborando todos los países, lo haríamos mucho más rápido y mucho mejor. Pero hay cosas que no podemos controlar y eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es que nosotros sigamos haciendo las cosas que no necesitamos de la administración federal, que no necesitamos la ayuda de ellos. Y como te digo, va a ser más lento, pero va a ser seguro y seguimos hacia adelante. Es como que la época de los caballos, cuando hubo la transición de los caballos a los carros, mucha gente decía que "Ay, esos son brujos" y les tenían miedo. Yo creo que es el miedo a transicionar a algo diferente, pero que se ha probado que es mejor, que es menos contaminante al medio ambiente, que es más económico y que te aseguro que tiene algunos problemas. Nada es perfecto. El fósil fuel, el combustible fósil, se creyó que era perfecto y le agradecemos muchísimas cosas, las luces que tenemos, el aire acondicionado, pero hay un momento cuando tú descubriste que estás haciendo más daño que cosas positivas, empiezas a hacer la transición. Y ahora estamos, la transición para las energías verdes, las energías limpias, pues no serán perfectas en este momento, pero son mucho mejor que lo que teníamos antes. Entonces, vamos hacia mejorar, no necesitamos ser perfectos. Ahora, y en cuanto a la velocidad, vamos a cumplir los objetivos que se plantearon, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El plazo está aquí a la vuelta de la esquina en 5 años. El 2030 está muy cerca y desgraciadamente nada más tenemos un 17% de lo que se suponía que llegaríamos. Depende
qué partes veas. La parte de financiamiento, hay muchos países que están dando muchísimo más dinero para el problema climático. En la parte de reducir otra vez, como te digo, el combustible fósil, en eso estamos muy atrasados. Entonces, depende de las acciones que tomemos, depende de cómo nos comportemos de aquí adelante, si lo llegamos o no llegamos a la meta. Bueno, si vemos al 2030, podemos decir que está cerca, pero ¿cuántos días hay hasta el 2030 que podemos hacer la diferencia en cada una de nuestras acciones, verdad? Thaís, cuando yo comencé esta entrevista, di una cifra: 63 millones de dólares invertidos y donados por la Fundación Bolo en 10 años. ¿De dónde provienen esos recursos? ¿Cómo se consiguen para poder financiar proyectos tan importantes para las ciudades y los ciudadanos? Bueno, la fundación es una fundación familiar, es una fundación privada y mi esposo trabaja en otra compañía y tenemos muchas de las ganancias, pues nos quedamos con algo y con otras cosas pues la damos a la fundación. Y nada, gracias a Dios tenemos mucho apoyo a nivel de otras organizaciones filantrópicas que apoyan los mismos proyectos que nosotros apoyamos. Nosotros no hacemos, no pedimos fondos, pero los ayudamos a que se alineen a las mismas organizaciones que nosotros estamos apoyando. Entonces, nosotros te decimos a ti, que eres Fundación MacArthur, por ejemplo, cuáles son los proyectos buenos que están alineados a salvar el medio ambiente y ayudar al cambio climático, y ellos también los apoyan. Entonces, el apoyo no ha sido solo de nosotros, ha sido de muchísima gente, pero creo que es colaborando siempre, hablando, haciéndolos entender cómo todo está afectado por el medio ambiente. Y yo creo que una vez que se entiende y que se dan cuenta de que invertir mucho dinero en una escuela o en un hospital sin llegar al problema clave o al problema que lo está creando, pues es tirar tu dinero. Yo creo que nosotros estamos mitigando el cambio climático, que es lo que está creando todos los otros problemas, y lo estamos haciendo muy bien y estamos impactando muchísima gente. Qué bueno. No puedo terminar esta entrevista sin hacerte la pregunta si has considerado o si podrían considerar la posibilidad de financiar algún proyecto relacionado obviamente con la temática del medio ambiente en Bolivia, y si podrían estar abiertos a que quizá alguna organización o algún grupo pueda presentar un proyecto para poder gestionar esos fondos. Claro que sí, como te dije, tenemos proyectos que nos han llegado de Guatemala, de Nicaragua, de Etiopía, y siempre estamos abiertos a cualquiera que nos presente un buen proyecto, un proyecto que impacte vidas, un proyecto que cambie vidas y un proyecto que beneficie a cualquier parte del mundo, siempre abiertos y siempre a la hora. ¿Y cuál sería el camino a seguir? Mira, yo tengo un eslogan que dice: no hay futuro sin educación ambiental. Tenemos que educar a las nuevas generaciones a que el medio ambiente y nosotros somos uno. Y eso es lo que tenemos que inculcar en nuestras nuevas generaciones. Bueno, gracias Thaís, un gusto conocerte, un gusto conversar de este tema que nos debe interesar a todos porque es la vida de toda esta generación actual, pero también la calidad y el bienestar de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Felicidades por el trabajo, y se vienen 2 días de conferencias para impulsar los liderazgos individuales que asuman su responsabilidad con el cuidado del clima. Y las soluciones, tenemos las soluciones, no se preocupen, ocúpense. Exacto, gracias Thaís. Bueno, esa ha sido nuestra entrevista con la presidenta de Bolo Foundation, una fundación que viene trabajando desde hace 10 años creando liderazgos y generando conciencia sobre la importancia de preservar nuestro medio ambiente.